Y el CERNAC interpuso una serie de demandas colectivas en contra de las empresas de descuento Groupon y Pez Urbano, luego de que se detectaran cláusulas abusivas en sus contratos, las que vulnerarían la ley del consumidor. Y queremos conocer más detalles, y es por eso que a esta hora, 8:18, tomamos contacto con Beatriz Aput. Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días, Paola. El CERNAC a principios del año pasado había solicitado los contratos a 5 empresas de descuentos, entre ellas Groupon y Pez Urbano, y les había solicitado que modificaran estas cláusulas abusivas y que se rigieran por la ley del consumidor, justamente para no vulnerar los derechos de los consumidores. Sin embargo, estas 2 empresas se negaron, y es justamente por ese motivo, Germán, que como tú bien lo decías, es que interpuso una serie de demandas colectivas en contra de Groupon y Pez Urbano. Vamos a conocer detalles de esta demanda y también de cuáles son las cláusulas abusivas de los reclamos con el subdirector del CERNAC, Lucas del Villar. Muchas gracias por estar con nosotros en Mañana en Directo. Subdirector, primero preguntarle respecto a qué cláusulas abusivas detectaron ustedes en estas 2 empresas. Bueno, en primer lugar, buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el CERNAC hizo un trabajo con las empresas de descuento, las empresas cuponeras que se denominan, en las cuales hemos detectado que tenían ciertas cláusulas que eran abusivas, es decir, que generaban un desequilibrio en perjuicio del consumidor, y por eso hemos solicitado a estas empresas que hicieran los ajustes en sus respectivos contratos, ante lo cual accedieron, salvo 2 empresas que no estuvieron dispuestas a hacer los cambios, y básicamente dice relación con que la empresa se reserva la facultad de modificar unilateralmente las condiciones de los productos o servicios que se ofrecen. Además de eso, también hay cláusulas por las cuales no responden frente a incumplimiento o falla o deficiencia en estos servicios o en los productos, tampoco responden a la garantía legal, o también que establecen condiciones que son desequilibradas respecto al consumidor, porque por ejemplo le exigen renunciar a sus derechos, a ejercer acciones o a reclamar. Usted dice que en el caso de Groupon se detectaron 9 cláusulas abusivas de un total de 13, y en caso de Pez Urbano 14 condiciones desfavorables de un total de 20. ¿Qué tipos de reclamos llegaron al CERNAC y cuántos fueron para que ustedes tomaran la medida entonces de revisar estas 5 empresas y finalmente iniciaran esta demanda contra Pez Urbano y Groupon? Bueno, durante el año pasado, 2012, que es cuando se inició este trabajo, el CERNAC contaba con 4.500 reclamos contra esta industria, ¿cierto? Y este año hemos visto que se ha incrementado en un 20% el volumen de reclamos. Esto es un mercado emergente, y aquí lo importante es que los consumidores sepan que tienen derechos cuando compran este tipo de empresas, que estas deben responder, y la calidad de intermediario nunca puede ser invocada por las empresas para no responder con las obligaciones que establece la ley. ¿Qué significa esto? Que si una empresa me ofrece un producto o un servicio y establece ciertas condiciones, características del mismo, tiene que cumplir exactamente lo ofrecido, lo informado y no otra cosa. Y yo tengo derecho a exigirle a esta misma empresa que me responda y no derivarme a terceros o al proveedor, como han justificado estas 2 empresas. Subdirector, ustedes están pidiendo, claro, que se modifique entonces estas cláusulas abusivas, pero ¿qué pasa con la indemnización a algunos clientes, usuarios que, por ejemplo, pidieron un producto, nunca les llegó, tampoco les llegó respuesta? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Hay alguna posibilidad, por ejemplo, de lograr alguna indemnización? Bueno, efectivamente, el CERNAC está muy preocupado de las indemnizaciones, pero recordemos que estas son acciones colectivas, es decir, buscan a grupos o subgrupos de afectados por una misma causal y lo representa el CERNAC ante los tribunales de justicia. En este caso estamos solicitando que se apliquen las multas que establece la ley, las sanciones ahí establecidas, y además que se anulen las cláusulas que sean abusivas. Esto beneficia a todos los consumidores que han contratado con esta empresa y a los futuros, y si es que hay un colectivo, es decir, un grupo importante de personas que se vieron afectados por una misma causal y un mismo incumplimiento, también podrían ser beneficiadas a través de indemnizaciones. Pero recordemos que esto tiene que ser colectivo, de lo contrario tendrían que ejercer acciones individuales, y para eso también el CERNAC los acompaña y colabora en estas acciones. ¿Qué multas esperan ustedes que se les apliquen a estas 2 empresas? Bueno, el máximo que establece la ley, que básicamente es por incumplimiento del deber de profesionalismo, además de ofrecer cláusula abusiva y sin perjuicio de las nulidades respecto de estas condiciones contractuales que consideramos desequilibradas en perjuicio del consumidor. Perfecto, bueno, hay hartas expectativas entonces por parte del CERNAC, pero también le queremos preguntar de 2 casos importantes que sabemos hay novedades. Por ejemplo, se filtró que esta semana se va a dar a conocer el fallo de la demanda del CERNAC contra las 3 cadenas de farmacias.
se filtró en la prensa, digamos. ¿Ha tenido mayor conocimiento usted de que tal vez esta semana se dará a conocer el fallo? Bueno, la verdad es que, bueno, también leímos que se dijo en definitiva que se podría dictar esta sentencia esta semana. Aquí lo importante no es cuándo, sino que cómo. El jueves de la semana pasada se presentaron los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de la admisibilidad de esta importante acción colectiva que está presentando el CERNAC, representando a personas que compraron con sobreprecio durante el periodo de colusión, que va de diciembre del 2007 a marzo del 2008, respecto a las 3 principales cadenas de farmacia del país. Y además de eso también estamos demandando las indemnizaciones respecto a las personas que no pudieron comprar porque los precios eran muy altos y por tanto tuvieron que tener un tratamiento de peor calidad o derechamente no compraron estos medicamentos. Lo importante es que los tribunales de justicia establezcan en definitiva que sí se puede discutir, sí se puede determinar que existe una indemnización en beneficio de los consumidores, tal como lo señaló la Corte Suprema el año pasado, con un fallo que acogía lo dictado, la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia. Perfecto. Por último, también que son dos casos importantes, y por último el tema del caso Cencosud. Hay personas que están esperando justamente que se les devuelva el dinero. ¿También hay novedades en ese tema que dará a conocer el CERNAC? Sí, efectivamente, en estos días hemos visto personas que ya le ha informado a la empresa que les están recibiendo sus devoluciones. Recordemos que esto es un juicio que entabló el CERNAC porque a principios del año 2006 se aumentaron las comisiones de mantención de la tarjeta Jumbo Más de 490 pesos a 990 y recordemos que estas son devoluciones más intereses y prontamente, dentro de estas próximas horas, el CERNAC ya va a tener novedades y va a informar respecto de todos los detalles de estas devoluciones, cómo se verifican los montos totales y cuáles son las personas que se van a ver beneficiadas y cómo pueden acceder a esa información. Eso estaremos informando muy próximamente. Perfecto, muchísimas gracias, subdirector. Bueno, Paola, Germán, 3 temas bastante importantes, 3 casos. El último, por supuesto, de esta demanda, esta serie de demandas que interpuso el CERNAC en contra de la empresa Groupon y Pesurbano, que por supuesto vamos a seguirla muy de cerca y ver también cómo se desarrolla y cuál es también la respuesta por parte de estas 2 empresas. Muy bien, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Beatriz, que estés muy bien, ¿eh? Igualmente, nos vemos.